Hola, a ver, desde que Perú logró su independencia allá por 1821, la promesa de una república justa ha chocado una y otra vez con sus profundas estructuras coloniales. Bienvenidos a este análisis, donde vamos a desentrañar la complejísima y francamente cíclica historia del liderazgo reformista en esta nación andina. Es un relato fascinante sobre la lucha constante de décadas por desmantelar desigualdades superarraigadas y cambiar el rumbo de un país lleno de contrastes. A lo largo de este recorrido, vamos a examinar a los líderes que intentaron transformar el sistema bajo banderas muy distintas. Es un viaje lleno de reformas radicales, contradicciones económicas enormes y lecciones que son absolutamente vitales para entender la política actual. ¡Empezamos! Para entender verdaderamente todo esto, primero tenemos que ir a la raíz del problema, lo que llamaremos la deuda histórica. Fijaos, durante más de un siglo después de la independencia, el poder político y económico en Perú se quedó rígidamente concentrado en manos de una pequeñísima oligarquía terrateniente. Y la brecha era abismal. Imaginad el contraste. Mientras las élites en la costa, en ciudades como Lima, ya empezaban a disfrutar de la electricidad, los tranvías y toda esta modernización, en lo alto de los Andes, millones de personas indígenas vivían atrapadas en un sistema de haciendas que era, prácticamente feudal. Trabajaban la tierra de sol a sol, muchas veces sin cobrar un solo céntimo y bajo unas condiciones de auténtica servidumbre. Y fue precisamente esta brutal exclusión la que encendió la mecha, inspirando a los movimientos políticos de principios del siglo XX a exigir un cambio radical. Y para montar este enorme rompecabezas histórico, hoy vamos a seguir una línea de tiempo muy clara a través de 4 presidencias completamente distintas. Porque la historia reciente de Perú es literalmente como un péndulo gigante. ¿Lo veis? Es un péndulo que ha estado oscilando violentamente entre intentos de reformas extremas y periodos de muchísima cautela durante más de 50 años. Cada uno de los líderes que vamos a ver representa un momento único, una válvula de escape para esa presión acumulada por la deuda histórica que os comentaba. Han usado métodos súper distintos, desde imponer cosas por la fuerza hasta intentar negociar democráticamente, pero al final todos tenían de fondo la misma urgencia: integrar las dos caras del país en un solo proyecto común. Así que retrocedamos hasta 1968, cuando ese péndulo dio su primer gran golpe. Y ojo a esto, porque aquí viene un giro de guión brutal. Resulta que el mayor cambio ideológico del siglo XX en Perú no lo lideró un civil de izquierdas, que va, lo hizo un general militar. Las Fuerzas Armadas, que normalmente eran súper conservadoras, se dieron cuenta de que la extrema pobreza en los Andes era básicamente una bomba de relojería, una amenaza directa a la seguridad nacional. Así que el general Juan Velasco Alvarado dio un golpe de Estado, y en 1969 soltó esta frase histórica que lo cambió todo: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Fue el pistoletazo de salida para una reforma agraria gigantesca. De la noche a la mañana, literalmente, millones de hectáreas que pertenecían a los grandes terratenientes fueron expropiadas por el Estado para dárselas a cooperativas de trabajadores agrícolas. Pero la visión de Velasco no se quedó solo en el campo, ni mucho menos. Tenía una agenda antiimperialista muy agresiva para romper la dependencia económica externa. Una de sus primeras acciones fue mandar a los militares a tomar las instalaciones de la International Petroleum Company. Imaginaos la tensión diplomática con Washington. A partir de ahí creó Petroperú y empezó a nacionalizar la gran minería, la telefonía y hasta los bancos extranjeros. Aunque, más allá de la economía, también hubo un impacto cultural profundo. Por primera vez, el Estado reconoció la herencia indígena de verdad, promoviendo la educación bilingüe y en 1975 convirtiendo al quechua en idioma oficial, un hito absoluto. Claro, sobre el papel suena a una revolución total, pero ¿qué pasó en la realidad? Bueno, que mantener un Estado tan masivo e intervencionista costaba un dinero que el país simplemente no tenía. El aparato estatal creció muchísimo, se volvió súper ineficiente y las cooperativas agrícolas, al no tener ni apoyo técnico ni acceso a los mercados, empezaron a hundirse. Para tapar los agujeros se endeudaron hasta el cuello y la deuda externa se disparó. Si a esto le sumamos la crisis mundial del petróleo, el resultado fue un descontento social tremendo, sobre todo en las clases medias urbanas. Al final, con el país al borde de la quiebra, los propios militares dijeron: hasta aquí. En 1975, una facción más moderada del ejército dio otro golpe interno, derrocó a Velasco y empezó a desmontar toda su revolución nacionalista. Y de esa resaca militar damos un salto en el tiempo hasta los años 80, con el retorno a la democracia. En 1985 entra en escena Alan García. Y fijaos qué locura. Asume la presidencia con tan solo 36 años. Llega con un carisma arrollador y un discurso totalmente opuesto a las políticas del Fondo Monetario Internacional, prometiendo gobernar para los más desfavorecidos. Empezó a tomar medidas muy drásticas, como decir: oye,
Solo vamos a usar el 10% de nuestras exportaciones para pagar la deuda externa. Y luego introdujo una cosa llamada el dólar MOOC. Para que lo entendamos de forma sencilla, el Estado ponía dinero de su bolsillo para vender dólares a ciertos empresarios a un precio artificialmente barato, supuestamente para ayudar a la industria local. Pero en la práctica, eso se convirtió en un nido de ineficiencia y corrupción tremendo. Para rematar, en 1987 intentó estatizar toda la banca privada de golpe, lo que desató un rechazo total y unificó a toda la oposición liberal. Y las consecuencias de este modelo heterodoxo fueron, en una palabra, catastróficas. Este número de aquí lo resume todo. La inflación llegó a superar el 2000% anual. Un 2000%. Para ponerlo en perspectiva, el dinero perdía valor tan rápido que los empleados de los supermercados tenían que estar cambiando las etiquetas de los precios a mano varias veces en el mismo día. Los ahorros de toda una vida se esfumaron en semanas. Y por si la ruina financiera no fuera suficiente, fue la época del avance brutal de grupos terroristas como Sendero Luminoso o el MRTA. Coches bomba, apagones constantes, masacres. El Estado estaba al borde del colapso absoluto. Ese trauma colectivo fue tan duro que enterró cualquier idea de control estatal en la economía por más de 2 décadas. Y así llegamos a nuestro siguiente punto de inflexión en 2011, cuando el péndulo empieza a moverse otra vez. Nos plantamos en 2011. Perú llevaba ya 20 años con políticas de libre mercado a rajatabla. Y sí, los números macroeconómicos eran espectaculares. El país crecía, pero muchísima gente sentía que esa riqueza jamás había llegado a sus bolsillos. En medio de toda esa frustración, el exmilitar Ollanta Humala gana las elecciones. Y aquí viene lo interesante. Él empezó su campaña con una plataforma súper radical, muy nacionalista, llamada La Gran Transformación. Bueno, los mercados entraron en pánico absoluto y los capitales empezaron a huir. Así que Humala, justo antes de las elecciones, dio un giro de pragmatismo total. Firmó una hoja de ruta prometiendo no tocar el libre mercado. Y en la práctica acabó gobernando como un líder de centro-izquierda bastante moderado, apoyándose en técnicos y expertos. La estrategia de Humala fue muy clara: no romper el sistema económico, sino usar todo ese dinero que generaba para montar un estado de bienestar. Creó un ministerio entero, el MIDIS, solo para canalizar la ayuda social de forma institucional, no a lo loco. Y sacó adelante programas que funcionaron muy bien, como Pensión 65 para dar una ayuda a los ancianos en pobreza extrema, o Beca 18 para que chavales sin recursos pudieran ir a la universidad. Además, aprobó la ley de consulta previa, que por fin daba voz a las comunidades indígenas sobre los proyectos en sus tierras. Y no nos olvidemos de la SUNEDU, una reforma clave para poner filtros de calidad a las universidades, que hasta ese momento funcionaban más como negocios puros y duros que como centros educativos. Pero claro, la historia nunca es un camino de rosas. A pesar de los avances sociales, su mandato tuvo crisis muy serias. Hubo conflictos socioambientales durísimos y letales por macroproyectos mineros, como Conga o Tía María, que se quedaron totalmente bloqueados por las protestas. Sin embargo, el golpe definitivo a esta etapa vino de fuera. Estalló el megaescándalo de Lava Jato. Resultó ser una red gigantesca de sobornos de constructoras brasileñas como Odebrecht a cambio de contratos millonarios de obras públicas. Un escándalo que acabó llevando a los tribunales a casi toda la clase política latinoamericana, incluyendo a los líderes de este periodo progresista en Perú, manchando su legado para siempre. Y todo este descontento acumulado nos lleva directamente a 2021. El año del bicentenario de la independencia peruana. Y vaya, sí lo celebraron con un auténtico terremoto político que dejó a la élite de Lima completamente descolocada. De la nada, Pedro Castillo, un profesor de escuela rural y líder sindical andino que hacía campaña con su sombrero tradicional, gana la presidencia. Él era la encarnación literal del voto rural, harto de una clase política que sentían que les daba la espalda. Ya en el poder, lanzó lo que llamó la segunda reforma agraria, pero ojo, fue súper moderada en comparación con la de Velasco. Cero expropiaciones, solo buscaba dar créditos y tecnología a los pequeños agricultores. Además, subió el salario mínimo y consiguió reabrir las escuelas públicas después de la larga pausa por la pandemia. El problema es que el gobierno de Castillo sufrió una inestabilidad crónica absolutamente desgarradora. Imaginaos, llegaron a tener casi 80 ministros distintos en menos de año y medio. Todo esto sumado a una inexperiencia total, investigaciones fiscales por corrupción que asediaban su entorno y una guerra constante con un Congreso que quería sacarlo del poder a toda costa. Todo colapsó de manera fulminante el 7 de diciembre de 2022. Ese día, Castillo intentó disolver el Parlamento en un autogolpe. Y es casi poético por la ironía de la historia, ¿verdad? Un intento de quebrar la Constitución recordando a los autoritarismos del pasado, pero que fracasó en un par de horas porque no tuvo el apoyo ni de los militares ni de los suyos. Fue destituido, arrestado en el acto, y el país se hundió en otra gravísima crisis social. Llegados a este punto, habiendo visto todo el recorrido del péndulo, toca sacar conclusiones.
Al final, si os fijáis, desde los generales militares hasta un maestro rural, todos estos líderes compartían el mismo impulso de fondo: intentar curar esa inmensa brecha de pobreza y exclusión social con la que nació la República. Pero también es dolorosamente evidente que siempre han chocado contra el mismo muro. La extrema fragilidad institucional hace que cada vez que cambia el gobierno parezca un reinicio total desde cero. Luego, los enfoques económicos tan dogmáticos han terminado destruyendo los propios avances que conseguían. Y por encima de todo, la sombra de la corrupción endémica, que ha dinamitado por completo la confianza ciudadana. Estas son las verdaderas barreras que han frenado a Perú a la hora de consolidar un modelo duradero. Toda esta revisión histórica nos lleva de frente a una gran pregunta. 50 años de saltos y experimentos nos demuestran que, por mucha voluntad de reforma que haya, no sirve de absolutamente nada si se construye sobre instituciones de arena. Hoy, la historia peruana se sigue escribiendo rodeada de la misma polarización. Así que nos queda una incógnita enorme sobre la mesa. ¿Logrará alguna vez esta nación andina tan fascinante y rica romper ese péndulo de inestabilidad y crear, por fin, unas reglas del juego verdaderamente sólidas e inclusivas para todos? Sigamos cuestionando y aprendiendo. Nos vemos en el próximo análisis.